Saludos cordiales seguidores de mi canal Greco-Romano, Historia y Total War. Bienvenidos, estamos en un nuevo video que este es una secuela del que publiqué hace un tiempo recientemente, hablando del Antiguo Testamento. Básicamente comentamos el hecho que en el Antiguo Testamento por lo general hay ciertos términos, ¿no? Y cierto lenguaje de desdén precisamente hacia culturas que compartieron, ¿no? El momento histórico del desarrollo del Israel, el pueblo de Israel, ¿no? Como tal, los hebreos. Entonces allí comparamos básicamente los textos donde se referían a egipcios, a babilonios, a asirios e incluso a cananeos. Y cómo se decía, ¿no?, de que estos pueblos eran considerados enemigos de Israel, o que debían ser destruidos, o que cosas así por el estilo. Y había mucha gente que quería precisamente ver algo así similar en relación a lo que tiene que ver con el Nuevo Testamento, ¿no? Porque el Nuevo Testamento también tiene sus cositas. Y yo me planteé si hacerlo o no, porque esto es un video sumamente polémico. Es probable que sea uno de mis videos más polémicos, o que esté por ahí, ¿no? Que esté por ahí entre los más polémicos recientes. Y vamos a estar comentando desde los antecedentes hasta, digamos, las últimas consecuencias de ese pensamiento del judeocristianismo. Hay que hablar en este caso de judeocristianismo respecto de la cultura que más nos interesa y más promovemos aquí en el canal, o que más promuevo, mejor dicho, porque es que lo hago yo solo, el mundo grecorromano, ¿no? Pero bueno, también el sentido de comunidad que tenemos aquí armada. Y bien, lo dicho, aquí a mis espaldas tengo nada más y nada menos que el templo de Jerusalén. Este es el templo de Jerusalén en época de nada más y nada menos que el Hijo de María. Ahí atrás de mi cabeza, atrás del templo, se puede ver lo que es la Fortaleza Antonia, que data de la época de Marco Antonio, precisamente por eso se llama Fortaleza Antonia. Y era como el bastión de las fuerzas auxiliares romanas que estaban desplegadas para el orden público en la ciudad al momento en que estaban sometidos a Roma, ¿no? A Roma como tal, al Imperio Romano en la época de Jesús, y bueno, antes de lo que había sido la República. Y he escogido esta imagen a propósito del antecedente del cristianismo. El cristianismo es una derivación del judaísmo. De hecho, para los antiguos romanos no había diferencia entre cristianos y judíos. Para ellos, para los ojos de un romano que podría ser un militar o un general, el que sea, a sus ojos, básicamente un cristiano era como un judío, pero digamos multicultural, ¿no? Era multiétnico, o sea, porque cualquiera podía ser cristiano, mientras que en el caso del judaísmo era un poquito más complicado, ¿no? Sí habían pueblos y sí habían sujetos que se convertían al judaísmo, y bueno, podían rendir culto en el templo del patio, en el patio del templo, perdón, pero era como poco frecuente. En cambio, el grueso de la población cristiana del imperio no era judía, sino que eran de los diferentes pueblos que habían en el imperio. De hecho, podríamos definir el cristianismo como una especie de judaísmo para gentiles. Y esta idea no es realmente descabellada, porque si ustedes han sido lectores de la Biblia, si conocen los textos del Nuevo Testamento, recordarán, por ejemplo, que hay pasajes en las cartas de Pablo, como por ejemplo en Colosenses, ¿no? Y también en el libro de Hechos de los Apóstoles, donde se da la idea que las profecías, las supuestas profecías, y la ley mosaica, es una sombra de lo que estaba por venir, ¿no? Y eso que estaba por venir es nada más y nada menos que Jesús. Esa es la idea, ¿no? Y no por nada, me parece que es en el Evangelio de Mateo, y creo que también en el Evangelio de Marcos, si no me equivoco. Puede que me esté equivocando porque tengo mucho tiempo que no he revisado esa parte de la Biblia. Hoy he revisado algunas cosas, pero para traer unos textos muy específicos, pero no me entretuve demasiado con eso. Pero lo que voy es que al comienzo de los evangelios hay una gran perorata allí para justificar que supuestamente el hijo de María es descendiente de David, ¿no? Vale decir que David es un personaje mitológico que la arqueología no ha podido demostrar de forma consensuada su existencia. Por ejemplo, si ustedes ven lo que dice la doctora Ana Vázquez Joyce,
ella menciona que ni David ni Salomón son personajes históricos 100%, que tengamos una certeza al 100%, ¿no? Parece que son personajes mitológicos que justificarían una dinastía. Asimismo, como por ejemplo tenemos a muchos personajes en la mitología griega que justifican determinadas cuestiones, ¿no? Que en el caso de los griegos son héroes. Entonces, bueno, más allá de eso, es innegable el nexo que hay entre el cristianismo europeo, cristianismo occidental o cristianismo en general, ¿no? Porque el cristianismo es universal, y precisamente ese antecedente hebreo, porque de hecho dentro del cristianismo se promueve la lectura de los salmos, se promueve todos los mitos del judaísmo, todos los mitos israelitas tienen cabida dentro del ideario cristiano. Los cristianos por lo general no ponen en duda, a menos que sean muy cultos, ¿no? Pero por lo general los que no son tan cultos, ellos por lo general no ponen en duda el Éxodo, no ponen en duda diferentes cuestiones que aparecen en el Antiguo Testamento, como puede ser la conquista de la tierra prometida, vamos, toda esa, digamos, historia bíblica, entre comillas, que en muchos casos son relatos que se llevaron al Antiguo Testamento directamente de tradiciones más antiguas, ¿no? Por ejemplo, hace poco estuvimos haciendo por acá un directo hablando de los casitas, que es una dinastía de Babilonia de la Edad del Bronce, y bueno, resulta que en palabras más, palabras menos, el origen del justo doliente, que es por ejemplo el libro de Job, el origen como tal de eso, del relato de un justo que sufre castigos, penurias, etcétera, etcétera, es precisamente literatura babilonia, ¿no? Literatura babilonia que fue conocida por los judíos cuando estuvieron en cautiverio allí, y que ellos, digamos, hicieron su propia versión, ¿no? Por decirlo de una forma así simple. Bueno, dicho lo cual, ¿por qué tenemos que tomar en cuenta el antecedente judío, antecedente hebreo o israelita, como ustedes prefieran, a la hora de entender ese rechazo que hay en el mundo cristiano, paleocristiano o el paleocristianismo respecto de la filosofía griega y del mundo y la cultura grecorromana en general? Y quiero aquí hacer una aclaratoria, porque hay mucha gente que puede decir, ya, pero entre el mundo cristiano tiene muchos filósofos también, ¿no? Hay muchos pensadores, hay muchos, etcétera, etcétera. Y seguramente muchos van a estar tentados a escribir nombres de algunos y cosas que ustedes sepan de estos sujetos, que a mí la verdad no me interesan para nada. Pero bueno, más allá de eso, hay que entender que el cristianismo tiene etapas. El cristianismo tiene etapas muy diferentes. Por ejemplo, nosotros no podríamos pensar que el catolicismo de hoy en día es el mismo catolicismo de la época de las cruzadas, ¿no? Porque el catolicismo de la época de las cruzadas era un catolicismo súper belicoso, que bueno, que conquistó Jerusalén a sangre y fuego, entre otras cosas. Hay un cristianismo que ha ido evolucionando y que es muy diferente de un siglo a otro. En Occidente tenemos la dicha de haber tenido el Renacimiento, y precisamente el Renacimiento fue lo que favoreció el retomar, ¿no? esa rama dorada clásica, griega y también romana, y una evolución del pensamiento occidental. Sin embargo, si nosotros nos podemos analizar, y es lo que vamos a hacer en este video, lo que dice estrictamente la Biblia sobre la filosofía, pues nos encontramos bastantes sorpresitas. Entonces, dicho lo cual, vamos a hablar aquí un hecho que es una realidad innegable. O sea, nadie es capaz de negar esto, porque es que todos lo saben. Absolutamente todos los apóstoles de Jesús eran hebreos, ¿vale? Eso no es debatible, o sea, eso es así. Todo el mundo sabe que son hebreos, que se desarrolla en ese contexto, ¿no? En esa Judea bajo la dominación romana. Por tanto, y una vez que tengamos esa idea en la cabeza, tenemos que hacer un esfuerzo intelectual y tratar de entender qué había en la cabeza de esta gente. O sea, los paradigmas, la forma de pensar, la forma de actuar de estas personas, incluso desde sus familias antes de que ellos tuvieran contacto con el hijo de María, ¿no? Que llaman Jesús o llaman Cristo. Entonces, por eso vamos a tomar en cuenta una serie de conceptos
que, por ejemplo, yo esto lo estuve comentando en una ocasión, o mejor dicho, le mandé una pregunta y el doctor Antonio Piñeiro respondió. Él decía, palabras más, palabras menos, que cuando un judío de la época de Jesús o el mismo Jesús o uno de sus apóstoles tenía contacto con un gentil, con un extranjero, es decir, con un no judío, él tenía por ley que lavarse. Tenía que hacer un lavado ritual, ¿no? Porque se consideraba que el extranjero, el gentil, estaba impuro. Entonces podemos ver aquí que hay un rasgo distintivo de la Judea de aquella época, ¿no? Porque también el judaísmo ha evolucionado, o sea, los judíos no son así hoy en día. Hay algunos que sí, ¿no? Los ultraortodoxos. Pero bueno, en términos generales han evolucionado. Pero en aquella época, concretamente en aquella época, había un rechazo hacia el gentil, hacia el extranjero. Y el Talmud como tal, y eso ustedes lo pueden investigar, el Talmud como tal dice que cuando un judío tenía contacto con un extranjero, con un gentil, tenía que practicar una palabra que se llama mikve, ¿no? El mikve es básicamente un baño por inmersión, o sea, prácticamente como un bautismo, ¿no? Sumergirse por completo en agua. Y la Mishnah, que es una recopilación de la ley oral judía que data del siglo III de la era común, que a su vez recoge leyes anteriores de siglos anteriores, establece más detalles al respecto, ¿no? Por ejemplo, dice que un judío no debe tocar a un gentil, especialmente en situaciones íntimas, ¿no? O sea, no debe darse una situación íntima entre un judío y un gentil. Y aparte de eso, más adelante sigue diciendo que la única situación por la cual sería lícito o no estaría rompiendo la ley un judío que toque a un gentil o que tenga contacto con un gentil es básicamente por necesidad o por un acto de bondad. O sea, que el judío haga un acto de bondad hacia el gentil o viceversa. Ahí sí tendría sentido, sí sería legítimo que el judío se deje tocar o que toque a su vez a un gentil, ¿no? De lo contrario tendría que lavarse, ¿no? Esa es la idea como tal que se tiene acá. Y quizá ustedes se preguntarán, ¿por qué? Bueno, la razón de esto es porque ellos tenían una idea, un concepto de lo que llaman, entre comillas, pureza. Porque ellos, bueno, incluso a día de hoy, ¿no? Los judíos se consideran el pueblo elegido de Dios y bajo ese supuesto, ellos consideraban que no debían mezclarse con aquellas personas que fueran de culturas o de tradiciones paganas, o mejor dicho, politeístas, ¿no? Entonces se suponía que ellos debían mantenerse limpios de esa, entre comillas, contaminación espiritual, ¿no? Para que entonces ellos pudieran experimentar el cumplimiento de todas las profecías que los vinculan directamente a esta tradición. Y hay que entender que también este contexto, ¿no? Esta rigurosidad ritual se debe, o se da, mejor dicho, y se acentúa sobre todo en el periodo de la diáspora, ¿no? Recuerden ustedes que hay una gran revuelta judía que es aplastada por el emperador Adriano. Había habido una anterior en época de Tito, pero Adriano también, y se produjo una diáspora, y entonces habían comunidades judías que estaban dispersas por todo el imperio, y entonces en el siglo III se había recopilado todas estas leyes en el Talmud precisamente para que ellos siguieran observando las cosas que se suponía que debían hacer de acuerdo a su religión, ¿no? Entonces, esto es como que el contexto cultural. Esto lo pensarían los apóstoles de Jesús, y el propio Jesús también lo pensaría, porque ellos nacieron en ese contexto, ellos crecieron en ese contexto y se relacionaron con gente que pensaba de esa manera. O sea, es prácticamente imposible pensar que no hayan tenido contacto con estas ideas, o que ellos mismos no hayan sido precisamente protagonistas de este sentir y de este actuar. Entonces podríamos preguntarnos también más en detalle qué pensaban los judíos del siglo I del pensamiento grecorromano, ¿no? Porque ya tenemos una primera vertiente, y es que hay un rechazo, hay un enconado rechazo hacia el extranjero. O sea, se segrega al extranjero, se trata de no tocar, y si se toca lo mínimo posible, y bajo esas premisas que dije antes. Pero luego, aparte de eso, ¿qué pensarían específicamente el mundo grecorromano? Porque extranjeros pueden ser muy, muy amplios, ¿no? Un extranjero podría ser un egipcio, un extranjero podría ser un árabe, un extranjero podría ser un parto, un persa, un sirio. Ya, pero ¿qué pensaban concretamente del pensamiento o de la cosmovisión grecorromana?
Y bueno, para abordar ese tema, como no podía ser diferente, he traído una fuente, chicos. Una fuente que es clave. Perdón, esta es la música. Una fuente que es clave. Y se trata del libro de Flavio Josefo. El libro que se llama Contra Apión. Este libro es una respuesta de Josefo a un filósofo griego llamado Apión, que vivió en Alejandría. Alejandría era una ciudad conocida por tener una comunidad judía bastante grande. Tenían un barrio judío, de hecho. Ellos vivían allí y tenían una importante actividad comercial dentro de la ciudad. Y este Apión había tenido contacto con estos judíos y aparentemente no les cayeron demasiado bien, y entonces él escribió un tratado para criticarlos. Porque para los ojos del griego promedio, para los ojos de cualquier griego, básicamente los judíos eran un pueblo bárbaro más, ¿no? O sea, como los persas, como los sirios, eran un pueblo bárbaro, es decir, un pueblo que no hablaba griego y además tenía una connotación negativa, porque básicamente el bárbaro siempre está en el exceso, ¿no? Y para los griegos de aquella época, el judío, por su seguimiento escrupuloso de la ley, que a su vez es también sus directrices religiosas, por ese exceso, ¿no?, en lo que tiene que ver con la religión, pues eran mal vistos, eran bastante mal vistos. Entonces este hombre, este Apión, hace un tratado contra o criticando las creencias judías y la forma de ser de los judíos. Ese tratado se pierde, no existe a día de hoy, y lo que se da luego es que Josefo le contesta, ¿no? Y podemos saber más o menos algunas de las ideas o algunas de las críticas que hace Apión, porque precisamente Josefo le responde a este hombre, hace un tratado en respuesta a Apión. Y este libro de Contra Apión, tiene justamente a este Josefo opinando sobre la filosofía, ¿no? Para Josefo la filosofía griega carece de unidad y es inconsistente. ¿Por qué? Porque los filósofos debaten entre sí. Los filósofos están enfrentados, ¿no? Tienen conceptos fundamentales opuestos. Cada vez que hay una escuela filosófica, esa escuela filosófica tiene ideas distintas, contrarias o diferentes de otra escuela, ¿no? Y cuando surge un nuevo filósofo, a veces, bueno, ustedes pueden ver, por ejemplo, el conocido caso de Aristóteles, que Aristóteles es discípulo de Platón y luego él dice, bueno, yo soy amigo de Platón, pero soy más amigo de la verdad, ¿no? Y ese tipo de cosas. Entonces eso a Flavio Josefo le molestaba, no le gustaba, o sea, lo veía como una inconsistencia, porque Josefo tiene una mentalidad de dogmático, ¿no? Que es algo muy común y es propio del pensamiento monoteísta. Todas las religiones monoteístas tienen dogmas, por tanto, si hay un dogma, es inconcebible que ese dogma sea objeto de debate, ¿no? O que, por ejemplo, si, bueno, aquí mismo tenemos el caso que el propio Josefo presenta. Él dice que todos los filósofos tienen una visión, una teoría distinta sobre el origen del universo y sobre el origen de las cosas, ¿no? Por ejemplo, nosotros podemos recordar a Tales de Mileto, que dice que el origen de todo es el agua. Tenemos a Heráclito, que dice que es el fuego. Tenemos a Empédocles, que dice que es la lucha de los contrarios, ¿no? Entonces, como que ninguno se pone de acuerdo, ¿no? Entonces Josefo dice, pero en cambio los judíos, desde Moisés, todos están de acuerdo, ¿no? Y todos tienen como que esa línea, ¿no? Lo que se dice en el Génesis no es contradecido luego por otros profetas o por otros personajes de esta cultura. Entonces, evidentemente el bárbaro Josefo no entiende la diferencia entre mito y logos, ¿no? Para él, el mito tiene que ser algo así como historia verdadera. Tiene que ser historia, ¿no? El mito no puede ser entendido como algo ajeno, sino como algo real, algo que realmente pasó. Entonces, ahí está ese punto de vista religioso, dogmático, cerrado, que evidentemente es incompatible con la filosofía. Josefo cuestiona a su vez que los griegos cuestionen a los mitos. O sea, por ejemplo, para Josefo, el hecho de que los filósofos griegos no se fíen al 100% de los mitos y que ellos consideren que los mitos no son realidad y son símbolos en lugar de cosas que efectivamente ocurrieron, para Josefo eso también es algo que está muy mal y él dice que eso fomentaría una especie de decadencia moral, ¿no? Imagínense, eso lo dice Josefo en pleno Imperio Romano. No había decadencia en esa época, porque lo hace en la época de Tito, ¿no? De Tito Flavio Vespasiano. Más bien la decadencia había sido una guerra civil, y esa guerra civil la ganó el papá Tito Flavio Vespasiano padre,
y el mundo griego y el mundo romano florecían y era el imperio más poderoso de la tierra, no había manera de que fuera derrotado en ningún campo de batalla en esa época en concreto, ¿no? Luego más adelante sí, porque claro, todas las culturas, todas las civilizaciones, todos los imperios caen, se derrumban, eso es lo natural del mundo y de la historia y siempre ha sido así desde el principio de los siglos, ¿no? Entonces, pero claro, a Josefo eso no le gusta. Y otra cosa que critica a Flavio Josefo, critica de la filosofía porque él dice que la filosofía no sirve para regir la vida, ¿no? No tiene como un esquema moral. Y claro, precisamente como cada escuela filosófica tiene un propio concepto de moralidad, entonces para él, en su mentalidad de dogmático, ¿no? Casi podemos decir medieval Josefo, para él eso es inconcebible. Y entonces él dice, no, nosotros los judíos tenemos una ley que es clara y precisa en todos los asuntos, ¿no? Y claro, es muy inmoral comer cerdo, es muy inmoral no apedrear a las adúlteras y bueno, una cantidad de cosas que no vamos a entrar en detalle. Ustedes saben que bueno, tienen una visión, pueden complementar más esto con el libro que les estoy recomendando de Flavio Josefo contra Apión, editorial Gredos. Entonces, estas ideas estarían, estos conceptos que maneja Josefo son conceptos que son comunes a los judíos de su época y son precisamente las ideas que tendría en mayor o menor medida todos y cada uno de los apóstoles de Jesús, y algunos de ellos son los que más adelante van a escribir los evangelios y también las cartas, ¿no? A excepción de Saulo de Tarso, que no es un discípulo original, sino que llega luego, pero también pertenece a la misma cultura, ¿no? Y tiene esta misma mentalidad, o sea, el judío se siente superior al griego y al romano, no en términos militares, no en términos de arquitectura y cosas así, sino que se siente superior a ellos porque supuestamente la ley es más antigua que los filósofos griegos y los filósofos griegos entran en contradicciones entre sí y estos además son idólatras y no solamente son idólatras sino que también tienen ciertas decadencias, ¿no? Según la mentalidad de Josefo, insisto, la mentalidad de la intelectualidad y de los eruditos judíos de aquella época, que también estaría impregnando al pueblo, evidentemente, porque acuérdense que la cultura judía era muy oral, entonces las ideas pasaban, se leían pasajes de las escrituras y tal y cual, y entonces se explicaba, ¿no? Se explicaba precisamente qué se estaba leyendo y se inculcaba esto a todo el pueblo. Entonces esas son ideas comunes. Entonces, ¿qué ocurre? Que una vez se dan los acontecimientos, se dan los acontecimientos relativos a la vida de este sujeto, ¿no? Que algunos consideran una deidad, que se llama Jesús, el hijo de María, que yo a veces le digo el hijo de Pantera. Bueno, él transmite sus ideas y estas ideas originalmente iban a formar una especie de nueva secta dentro del propio judaísmo y luego Saulo de Tarso y otros lo llevan por todo el imperio, ¿no? Y aquí es donde tenemos una cantidad importante de textos que yo he estado seleccionando, donde precisamente se nota ese rechazo que hay tan fuerte del Nuevo Testamento al mundo grecorromano, ¿no? Al mundo donde se desarrolla. Lo cual es paradójico porque si no hubiese sido, por ejemplo, por las calzadas romanas, esta gente no se hubiese movido tanto como se movió por todo el imperio y no hubiese logrado predicar en todas las ciudades que predicaron, ¿no? O sea, esta gente se benefició a más no poder de toda la infraestructura, de todos los beneficios que era vivir dentro del imperio romano, de la seguridad, ¿no? Que tú podías moverte de una ciudad a otra y no te pasaba absolutamente nada porque ellos vivieron en plena Pax Romana en época de Tiberio, ¿no? Y bueno, todo eso, ese siglo I. Ellos se beneficiaron ampliamente del imperio romano, pero cada vez que podían escribían tremendas cosas terribles respecto a esto, ¿no? Por ejemplo, tenemos aquí al mismísimo, bueno, lo que serían supuestamente palabras de Jesús, ¿no? Que están en Mateo capítulo 11, versículo 25, que dice así: en aquel tiempo respondiendo Jesús dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños, ¿no? Los niños es un término simbólico, pero en el fondo lo que está diciendo el rabí el hijo de María, es que el Dios de él, ¿no? Él llama Padre,
escondió este conocimiento de los sabios y de los entendidos, ¿no? O sea, imagínense ustedes. O sea, esta gente que es vulgar, porque eran del vulgo, ¿no? De hecho, también tenemos un texto de eso. En Hechos, capítulo 4, versículo 14, Pedro y de Juan, sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. O sea, esta gente que es del vulgo, que eran básicamente, va a sonar un poco feo, pero bueno, eran los pobretones de una provincia romana también pobre dentro del imperio, se sentían orgullosos de que ellos eran ignorantes o eran vulgares y aún así habían tenido este conocimiento que supuestamente según ellos había sido negado a los sabios, ¿no? Entonces se nota ese resentimiento, una especie de envidia o de rabia hacia los entendidos, hacia aquellas personas que tenían conocimiento, ¿no? Tenemos también una carta de Pablo, primera a los Corintios, capítulo 1, versículo 20 a 21, que plantea las siguientes preguntas. Dice, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Porque ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación, ¿no? Entonces, nuevamente tenemos otros textos donde nuevamente se denosta la sabiduría, ¿no? ¿Y cuál es la sabiduría de esta época? Coño, es la sabiduría griega, es la filosofía griega, son las ideas fundamentales del imperio grecorromano. Entonces hay un desprecio constante hacia esto. Más adelante, fíjate que sigue diciendo, primero a los Corintios, también carta de Pablo, o Saulo, como ustedes prefieran, primero a los Corintios, capítulo 3, versículo 18 a 20, dice, nadie se engañe a sí mismo, si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio, ¿no? O sea, rechaza el conocimiento de la filosofía, de la ciencia, de la historia, rechaza el conocimiento porque eso no te va a acercar a Dios, ¿no? Y tienes que volverte entonces ignorante, imagínate, o sea, aquí hay un culto a la ignorancia. Y luego sigue diciendo, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos, y otra vez el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. O sea, nuevamente se ataca a los sabios, se ataca a los filósofos, se ataca a la gente con conocimiento, y se exhorta a abandonar el conocimiento, ¿no? De hecho, hay otro texto que no lo encontré, pero sí lo tengo muy presente, me acuerdo de él, donde básicamente Pablo dice que considera todo lo que aprendió del mundo, ¿no? Porque Pablo era un hombre instruido, lamentablemente era un hombre instruido, creció en Tarso, tenía buena posición económica y aprendió muchas cosas. Bueno, leyó a Arato de Solos, por ejemplo, que es un filósofo, un poeta estoico. Él tenía cierto grado de instrucción y él decía que consideraba todo esto un montón de basura, ¿no? Ese texto se los debo, pero quizás alguno de ustedes lo sabe y lo pone en los comentarios. Aparte de eso, también tenemos otro texto también de Pablo, ¿no? Que Pablo no se cansaba de escribir tonterías. En Efesios capítulo 4, versículo 14 dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, ¿no? Y luego tenemos otro que es más explícito aún, que es también de Pablo, que dice Colosenses capítulo 2 versículo 8, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimientos del mundo y no según Cristo, ¿no? Nuevamente lo mismo, hacemos énfasis en eso, desprecio hacia la filosofía, desprecio hacia el conocimiento imperante de aquella época, que no es otro sino las ideas de Platón, las ideas de Aristóteles, las ideas de los estoicos, de los epicúreos y bueno, todos los sabios que dio el mundo griego y el mundo romano a nuestra historia, a nuestro mundo en definitiva, ¿no? Y bueno, aquí tenemos otro que también es como la guinda en el pastel, primero los Corintios capítulo 1 versículo 25, que dice, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Se mantiene esa idea, se mantiene ese resentimiento contra los sabios y ese culto a la ignorancia, ¿no? O a la simpleza o al no cuestionar, ¿no? Al no cuestionar las cosas, no cuestionar estas doctrinas bárbaras que ya sabemos el origen que tienen, ¿no? En el Antiguo Testamento y que según este señor, el rabí hijo de María, encarnaba, ¿no? Como tal.
Pero las cosas no quedaban solamente en escribir palabras encendidas de rechazo hacia el mundo grecorromano, sino que esto trascendía más allá y también incluía, por ejemplo, la quema de libros. También quemaban libros. Hay gente que puede pensar automáticamente, bueno, la Biblioteca de Alejandría, ¿no? La mayor quema de libros de la historia del mundo antiguo. No solamente eso, no solamente eso. Tenemos un ejemplo en la propia Biblia, que cualquiera que tenga una Biblia en su casa puede consultar, que es el siguiente. Está en Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, versículo 18 a 20, que dice así: y muchos de los que habían creído, o sea, que se habían convertido al cristianismo, venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que eran 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Entonces, aquí la Biblia se siente orgullosa, creo que este es Lucas, si no me equivoco, el que escribió el Hecho de los Apóstoles, se siente, bueno, supuestamente según la tradición, ¿no? De repente lo escribió otro, y la tradición nos ha enseñado que es Lucas. Pero bueno, en definitiva, el escritor de Hechos de los Apóstoles se siente orgulloso porque dice que mucha gente se convirtió al cristianismo y quemó sus propios libros, ¿no? Y dice que son libros específicamente de magia o de hechicería. Bueno, señores, muchas veces en los textos cristianos de época tardoimperial, por ejemplo, se acusaba de hechicería a simples prácticas paganas. O sea, podía ser, sí, efectivamente, un libro de hechicería, como también podía ser un poema perdido de algún autor que no llegó a nuestros días, ¿ok? O sea, podría ser cualquier cosa, cualquier elemento literario politeísta pagano que fuera contrario, ajeno o antagonista, según ellos, a las enseñanzas de su rabí, el hijo de María, pues ellos podían quemarlo tranquilamente. Y aquí es donde yo puedo lanzar una teoría que seguramente alguno de ustedes puede ver como un poco loca, pero no sé, no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas. ¿Se acuerdan que Nerón acusó a los cristianos del incendio de Roma, no? ¿Qué tal si en Roma una gente se convirtió al cristianismo e hizo exactamente lo mismo que dice Hechos de los Apóstoles, se puso a quemar sus libros y de repente tuvo la mala suerte de que ese fuego se expandiera y consumiera buena parte de la ciudad? No sé, yo prefiero creerle a Nerón, yo pongo las manos al fuego por Nerón. Nerón me parece que es un buen tipo comparado con estos que ya acabamos de leer un montón de textos que despreciaban el conocimiento. Continuamos porque hay más, es que hay más textos. El Nuevo Testamento está lleno de textos de esta naturaleza, ¿no? Tenemos por aquí otra vez Pablo, ¿no? Pablo en 1 Corintios capítulo 10, versículo 14 dice: por tanto, amados míos, huid de la idolatría, ¿no? Ahí tenemos el ataque a la idolatría, el ataque a los ídolos, a las imágenes de los dioses. Por ahí no me acuerdo si es Juliano, el mal llamado apóstata, o es Celso. Uno de ellos dos, en su tratado contra los cristianos, dice que los cristianos son como analfabetos delante de inscripciones. Así son cuando ven las imágenes de los dioses, ¿no? Ellos ven una imagen de los dioses, una imagen de Júpiter o de Zeus, como ustedes prefieran, o de Apolo o de Afrodita, y no la entienden. No la entienden y entonces la rechazan, la odian. Entonces por eso, porque no la entienden, porque no pueden entenderla, porque su mentalidad, su mente obtusa, dogmática, fanática, fundamentalista, les impide completamente apreciar, en primer lugar, la belleza del arte y en segundo lugar, el simbolismo profundo religioso que tenía esto para los antiguos griegos y antiguos romanos. Tenemos otro texto, que esto lo escribió Lucas, según la tradición, Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículo 16, mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. O sea, esta ciudad preciosa que fue Atenas, la Atenas que vio Pablo, que tenía la estatua gigantesca esta de Atenea, ¿no? en la Acrópolis, y tenía la otra, la Crisolefantina, dentro del Partenón, además del templo de Festo, el templo también de Zeus, ¿no? Templos a Artemis, templetes, el templo al dios desconocido, del cual luego él se puso a decir: yo vengo a hablarle de esto, ¿no? Él vio que la ciudad estaba llena de altares, llena de templitos, lleno de devoción genuina, de sentimientos hermosos de los atenienses para con los dioses, y él estaba enardecido. Solamente podemos agradecerle a Pablo
que a diferencia de los otros cristianos de siglos posteriores, él no se puso a romper, a atacar nada, ¿no? O sea, faltaría más, ¿no? Él solamente se enardeció y contó el chisme, que estaba muy enojado. Lo registró luego Lucas en Hechos de los Apóstoles, pero no pasó de allí, ¿no? Por lo menos no pasó de allí, por lo menos no salió ninguna estatua rota. Luego tenemos otra carta de Pablo a Romanos, ¿no? Capítulo 1, versículo 25, que dice: cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Nuevamente lo mismo, o sea, un desprecio, un odio hacia la idolatría, hacia los ídolos y en definitiva hacia el arte antiguo. Pero no solamente se limitaban a despreciar a los sabios, despreciar el conocimiento, despreciar los ídolos, atacar a los idólatras, sino que además también eran profundamente ofensivos para con los dioses y para con la gente que adoraba a estos dioses, ¿no? Por eso es que tenemos otra floritura de pasaje en Apocalipsis, ¿no? También conocido como Revelación. Esto se dice, la tradición dice que lo escribe el apóstol Juan en el capítulo 2, versículo 12 a 13, que dice lo siguiente: y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo sé dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás, ¿no? O sea, ¿qué había en Pérgamo? Esto es importante aclararlo. ¿Qué había en Pérgamo, gente? En Pérgamo había un altar a Zeus, y Zeus por lo general era representado como un hombre maduro, barbudo, canoso, sentado. Por lo general, era lo más común. La representación más común de Zeus en los altares, en los templos, era así. Entonces, claro, la imagen es equiparar a Zeus, que es el dios principal de todos los griegos, el padre de todos los dioses y hombres, el dios más noble de todos, de compararlo con Satanás, ¿no? Que es básicamente la entidad diabólica, demoníaca, terrible, oscura, negativa que tienen el mundo hebreo, ¿no? Porque Satanás es un nombre hebreo. Diablo es una palabra griega y Satanás es una palabra de origen hebreo. Entonces, ahí tenemos, ¿no? Eso es un insulto directamente, ¿no? Eso es un insulto, el considerar a Zeus nada más y nada menos como Satanás. Pero esta es la Biblia, ¿no? Ese es el Nuevo Testamento. ¿Qué pasó con el Nuevo Testamento? Aparentemente en el siglo I no se registraron grandes actos de violencia en esa primera mitad, ¿no? Contra los dioses, ¿no? Y contra el culto politeísta tradicional romano o griego o todos los otros cultos que habían dentro del propio imperio. Pero estas son ideas que se inculcaron en los cristianos y se expandió por todo el imperio. Y esas ideas fueron eclosionando y generaron un brote de fanatismo y de fundamentalismo como nunca antes se había visto, ¿no? Y luego tenemos también a otros, los que se llaman apologistas. Tenemos ahí el caso de Tertuliano, ¿no? Que él escribió en las prescripciones contra los herejes, ¿no? O prescripciones para los herejes. Él decía lo siguiente: ¿qué tiene que ver Atenas con Jerusalén? ¿Qué tiene que ver la academia con la iglesia? ¿Qué tienen que ver los herejes con los cristianos? Nuestras enseñanzas proceden del pórtico de Salomón, que él mismo enseñó a buscar al Señor con sencillez de corazón, ¿eh? O sea, cuando se mueren los apóstoles, aquellos que habían conocido a Jesús y tal, el hijo de María, el rabí, cuando se mueren ellos, luego los siguientes padres de la iglesia siguen inoculando este veneno, ¿no? contra el mundo clásico. Cuando Tertuliano pregunta qué tiene que ver la academia con la iglesia, bueno, él está anteponiendo la iglesia a la academia de Platón, o sea, a la filosofía platónica. Que tanto, el cristianismo tanto le debe a Platón, muchas cosas le debe a Platón, pero bueno, Tertuliano atacaba ahí ferozmente a Platón, atacaba ferozmente a Atenas y prefería Jerusalén, ¿no? Y tenemos así muchos más pasajes, como por ejemplo Justino Mártir. Él también tiene unos textos, por ejemplo, yo mismo mientras aún me encontraba en la prisión de Platón, o sea, él dice que estaba preso de las ideas de Platón porque era académico, ¿no? Me sentía atraído por leer las escrituras que nunca habría pensado que existieran si no las hubiese leído con la devoción y el amor del Espíritu Santo, ¿no? O sea, él luego cuando se convirtió, él consideraba las ideas de Platón, la filosofía platónica la consideraba una prisión, o sea, esto es terrible realmente. Tenemos también justamente Orígenes de Alejandría.
decía: si alguna vez hay algún conflicto entre las enseñanzas de Jesús y la filosofía de los hombres, que se sepa que no hay nada más alto ni más noble que las palabras de Jesús. O sea, prefería obviamente a Jesús a cualquier filósofo, ¿no? Y así sucesivamente. Son un montón de citas así parecidas. Tertuliano es uno de los más virulentos, el mismo que les leí antes, ¿no? Que anteponía Jerusalén a Atenas. Él decía: nosotros no tenemos curiosidad después de Jesucristo ni investigación después del Evangelio. Cuando creemos no deseamos creer nada más. O sea, este es un fiel seguidor de Pablo. Cuando Pablo dijo que todas las cosas eran un montón de basura y que había que volverse necio, bueno, este es lo mismo. Cuando creemos no deseamos creer nada más. O sea, este hombre consideraba que alcanzaba la verdad y que no necesitaba cuestionar nunca más nada. O sea, olvídate de la duda, olvídate del pensamiento racional, olvídate de la lógica. No, no, no. Tú crees y punto. O sea, ahí fue donde se eclosionó todo esto. Y estas ideas pasaron de los textos a la gente común y corriente, que muchas veces no domina sus impulsos, que no domina muchas veces sus más fervientes deseos, sus más alocados instintos, ¿no? Y llevó precisamente a mucha gente a hacer verdaderas estupideces que en aquel entonces era atentar contra la ley, ¿no? Atentar contra la ley del César. O sea que incluso hasta contradecían lo que la propia Biblia decía, porque la Biblia en la carta de Tito dice, por ejemplo, que hay que respetar las autoridades, ¿no? Por ejemplo. Y el mismo Rabí, el hijo de María, Jesús, él decía que al César lo que es del César. Sin embargo, la siguiente evolución del cristianismo fue precisamente que esta gente fanática se pusiera nada más y nada menos que a destruir, a atacar públicamente a quienes adoraban a los dioses. Y yo les puedo mencionar varios nombres, si ustedes pueden investigarlos por su cuenta. Por ejemplo, tenemos a Polieucto, ¿no? Polieucto, que muere en torno al año 259. Él básicamente se convirtió al cristianismo y destruyó públicamente unas imágenes paganas, y evidentemente, porque no podía ser diferente, fue arrestado y se le dijo que se arrepintiera, ¿no? Y la manera de arrepentirse era precisamente adorando a los dioses y retractándose lo que había hecho de ofender a los dioses. Bueno, luego adora a los dioses y te perdonamos todo, y él no lo hizo y bueno, murió ejecutado evidentemente, ¿no? De paso, murió ejecutado en época de Decio, cuando se dio la gran persecución contra los cristianos. Una de las pocas persecuciones que se dieron. Eso es otro tema aparte, después hablaré de eso. Tenemos a otro que se llama Teodoro de Amasea, que muere en torno al 306. Él quemó un templo dedicado a la diosa Cibeles, por ejemplo, ¿no? O sea, esto es prácticamente un acto de terror. No voy a decir la otra palabra, porque la otra palabra YouTube se pone alerta, ¿no? Pero eso prácticamente es un acto de terror. Ustedes me entienden, saben a qué me refiero. Pero este tipo fanático fue y quemó el templo de la diosa Cibeles en Amasea, en el Ponto. Y bueno, fue arrestado y lo quemaron a él también, ¿no? O sea, ¿a ti te gusta el fuego? Toma fuego. También tenemos a Hipólito de Roma. Hipólito de Roma había sido un líder, ¿no?, de la iglesia allí, y fue básicamente otro más que no solamente atacaban estatuas, no solamente quemaban templos, sino que en este caso Hipólito de Roma agredió a un sacerdote pagano. Y una vez que lo agredió, pues luego fue condenado a trabajos forzados, y se supone que murió allí en trabajos forzados en Cerdeña, en las minas. Tenemos a otro que se llama Menas, que era un soldado egipcio que estaba allí a las órdenes de Roma, ¿no?, como tal, que también se convierte al cristianismo y se puso a derribar ídolos. O sea, le dio un berrinche como si fuera un niño y empezó a lanzar las estatuas de los dioses, y lo mismo, pues lo arrestaron y terminó mal porque, a ver, Roma es magnánima. Roma siempre les decía: mira, te arrepientes, haces una libación al César, adoras a los dioses, haces unas libaciones, que es sencillamente coger vino con la boca y verterlo en un altar, algo así súper sencillo, y te perdonamos absolutamente todo. Y esta gente pues no lo hacía. No lo hacía y era condenada entonces. Y luego queda, mira, los mártires, pobrecitos los mártires. Coño, pero es que los mártires hacían cosas que eran ilegales y que eran terribles, porque esto era terrible en el mundo antiguo. Y es equivalente, esto es algo que yo siempre lo he explicado, he puesto ese ejemplo, ¿no? Esto es como que, por ejemplo, ustedes vayan a Estados Unidos y vayan al monumento este de Washington o al de Abraham Lincoln y lo agarren a mandarriazos, ¿no? Lo
lo destruyan. O sea, ¿qué les va a pasar? Evidentemente los van a arrestar y probablemente le van a dar una paliza. Bueno, en el mundo antiguo no les iban a arrestar y dar una paliza, los iban a poner en prisión nada más, sino que los ejecutaban, porque esas eran las formas en que se resolvían ese tipo de problemas en la antigua Roma. Tenemos también el caso de un tal Apolonio de Tiana, no confundir con el filósofo pitagórico, por favor, otro Apolonio. Este es un fanático cristiano que destruyó también ídolos en un templo dedicado a Zeus allí en la tierra de Capadocia, y precisamente por eso también fue ejecutado. Y así tenemos también a Mercurio de Cesarea, a Bárbaro de Tesalónica, a Conón de Icona, a Teodoto de Ancira, a Demetrio de Tesalónica y a Miguel Acominatus. Tenemos un montón de casos. También hay mujeres, también hay un montón de mujeres que siempre los textos de la leyenda dorada, porque esto lo llaman así, los relatos de los mártires lo llaman la leyenda dorada. Siempre te ponen allí que inflamado de celo, inflamado de celo o ferviente, no podía aceptar, no podía tolerar, esa es la clave, ¿no? Son intolerantes. No podía tolerar el culto a los dioses, entonces iba, tomaba cartas del asunto, agredía a sacerdotes, destruía estatuas, atacaba a todo el mundo y después se quejan cuando los procesaban y los ejecutaban, ¿no? Entonces, bueno, esta es precisamente la siembra nefasta, que hizo el rabí, el hijo de María, Jesús, ¿no? Y luego sus discípulos y apóstoles, que inculcaron el odio por la cultura grecorromana, así como previamente se había inculcado odio por Egipto, odio por Babilonia, odio por Asiria, odio por Canaán. Bueno, en esta época hay otra potencia, ¿no? Roma, hay una cultura grecorromana, entonces ahora se inculcó el odio por el mundo grecorromano, y precisamente ese odio que se inculcó se cosechó luego más adelante con todos estos actos terribles en los que básicamente la cultura grecorromana desapareció y fue destruida precisamente cuando el cristianismo asaltó el poder mediante hombres nefastos como Teodosio, más adelante, Constantino, Teodosio, Honorio, Justiniano, etcétera, etcétera, que son aquellos que hacen edictos precisamente para prohibir el culto a los dioses. Y de hecho, de época de Constancio, hijo de Constantino, tenemos leyes en las que se prohíbe el culto a los dioses, pero no te dicen abiertamente que se prohíbe el culto a los dioses, sino que te lo hablan como si fuera hechicería, ¿no? Como que no, condenamos la hechicería. Entonces, bueno, pero en efectos prácticos, a partir de esa época, a partir de Constantino, es que comienzan a perseguirse a los filósofos, no a todos, algunos, ¿no? Cuando disentían, cuando se veía que no estaban felando al poder, ¿no? Felando a Constantino. Luego tenemos también casos de templos, que eso era deber del emperador. El emperador tenía que velar por la integridad de los templos, por reparar los templos, por mantener los templos en funcionamiento. Bueno, a partir de Constantino eso se empieza a abandonar. Él prefiere regalarle basílicas a las iglesias cristianas, favorecer así a su madre Helena, que había sido una ex esclava cristiana. Y luego tenemos ya el ataque directo y total en época de Teodosio con el edicto de Tesalónica, donde directamente se prohíbe el culto a los dioses y se prohíbe que, por ejemplo, alguien que adora a los dioses tenga algún cargo público, político, militar, lo que sea, ¿no? Entonces, el cristianismo, si bien no acaba con el imperio, porque el poder político va por un lado, el poder religioso o la cultura va por otro, el cristianismo sí acaba con la cultura grecorromana, y el poder político romano, el poder político cae, tiene que ver con el cristianismo, pero no es la única causa. No hay porque seguramente alguien se va a preguntar, entonces, ¿por cómo cayó el Imperio Romano? ¿Por qué? Los eventos históricos son multifactoriales, es decir, hubo un cúmulo de asuntos que llevaron a que cayera el imperio. No podemos culpar únicamente a los bárbaros, no podemos culpar únicamente factores de corrupción, no podemos culpar únicamente a los cristianos. Hay una tormenta perfecta, desgraciada, pero perfecta, que derriba definitivamente el imperio. Lo que yo lamento es la pérdida de la cultura más que la pérdida del imperio. Porque tenemos otros casos, como por ejemplo las dinastías chinas, ¿no? Esto es algo que yo siempre comento en los directos cuando me preguntan. Las dinastías chinas se suceden una tras otra. Cae una dinastía, viene otra dinastía.
o a veces se divide China entero, aparecen 3 reinos, ¿no? Y luego aparece otra dinastía. Y el poder político cambiaba, mutaba, a veces arrasaban la capital, como pasó con Luoyang, ¿no? Cuando fue quemada por Yuan Shao y Dong Zhuo. En ese periodo los 3 reinos, a veces había un caos total en el país, pero nunca se perdía definitivamente la tradición china, los dioses chinos, la cultura china, y ni siquiera el comunismo pudo acabar con la religión tradicional china, que aún a día de hoy sigue funcionando. Dicho lo cual, probablemente de no haber sido por el cristianismo, en una hipótesis muy inverosímil, y a mí no me gusta hacer este tipo de hipótesis porque son muy locas, muy rebuscadas, en una realidad alternativa, como ustedes lo quieran ver, si el cristianismo no hubiese prosperado y no hubiese asaltado el poder como lo hizo, probablemente el Imperio Romano hubiese caído y la cultura romana y grecorromana y todas las culturas que habían dentro, porque habían varias culturas politeístas todas, hubiesen perdurado y se hubiesen mezclado con los pueblos germánicos que fueron llegando y con los otros pueblos. Y probablemente nunca hubiese existido tampoco otros cultos monoteístas que son derivaciones también del cristianismo. Yo creo que con esto ya cerramos el tema, ¿no? Sobre el Nuevo Testamento, ¿no? Y las razones por las cuales yo no lo tengo en estima para nada. Ustedes saben, yo no soy ateo, yo soy pagano, es distinto. Es muy pero que muy distinto. Ateos son los cristianos que no creen en los dioses. De hecho, en el mundo antiguo se consideraba que los cristianos eran los ateos porque no creían en los dioses. Hay un video que voy a recomendar, voy a ponerlo por aquí la etiqueta, donde justamente yo hablo del colapso del poder político romano. Es un video que tiene algún tiempo ya, creo que es de 2021 si no me equivoco, así que lo voy a dejar por ahí para que ustedes lo vean. Y si no han visto el video del Antiguo Testamento, también va a estar por aquí puesto en la etiqueta para que lo vean, donde justamente critico, ¿no? esa hazaña, ese ataque constante que hay por parte de los llamados profetas a las culturas que rodeaban al Israel histórico. Dicho lo cual, espero que este tema, que es un tema triste, es un tema nefasto, por lo menos haya sido de su agrado, en tanto que son temas que hay que hablar. O sea, yo preferiría hacer video de otras cosas, pero estos temas no se pueden obviar. Han sido ignorados, han sido dejados bajo la alfombra por la mayoría de los historiadores, la mayoría de los divulgadores. No les gusta hablar de este tipo de cosas porque sienten que hieren sensibilidades. Ahora hay un mensaje para los cristianos, para los creyentes. O sea, ustedes no tienen por qué sentirse mal por conocer la historia nefasta de las iglesias que siguen, o la protohistoria, ¿no? Ustedes no son directamente culpables de estas cosas que pasaron. Ustedes ni siquiera existían sus abuelos o sus tatarabuelos, ¿no? Entonces, no se está hablando de ustedes como tal, se está hablando de las ideas de fondo, una serie de ideas que son nefastas, que son negativas, y que en su momento, en unos procesos históricos de hace muchísimos siglos atrás, arruinaron la cultura del Imperio Romano y la cultura griega. No hay más que eso, ¿no? Evidentemente mi lenguaje, que es bastante agresivo, puede ser visto como negativo, ¿no? Por la forma como yo me refiero al rabí, al hijo de María, no al hijo de Pantera, etcétera, etcétera. Pero bueno, eso ya es más un asunto mío, como pagano que soy, y también es un poco como el estilo, ¿no? El estilo crítico que yo considero que también se puede tener hacia estos temas, como de hecho, si ustedes escogen cualquiera de los autores que yo mencioné, como Tertuliano, como Orígenes de Alejandría, Clemente de Alejandría, Justino Mártir, o sea, si ustedes escogen cualquiera de esos autores cristianos de aquella época, ustedes ven que esos autores basurean basurean de una forma impresionante a los antiguos dioses. Entonces, bueno, lo que es igual no es trampa. Gente, que los dioses estén con todos ustedes. Nos veremos próximamente con más Júpiter óptimo máximo, Minerva y Apolo mediante. Hasta la próxima.